Muy bien. Vamos a comenzar con la introducción de la unidad 2, ¿no? En la unidad 2 vamos a calcular deformaciones en estructuras, pero por métodos energéticos. Ya no solamente nos vamos a abocar a resolver deflexiones en vigas, sino también ya vamos a incluir las estructuras tipo armadura y tipo marco, ¿no? Dentro de la deducción de métodos energéticos que comenzaríamos a ver el día lunes, lo que pretendo el día de hoy va a ser hacer un breve repaso de estática para resolver armaduras, porque la primera estructura que vamos a resolver por métodos energéticos van a ser de este tipo, ¿no? Estructuras tipo armadura. Entonces, dentro de la solución para calcular desplazamientos, se requiere calcular, o dentro de la ecuación, se requiere calcular las fuerzas internas de las barras, ¿no? Pues básicamente, si no sabemos resolver armaduras, no vamos a poder calcular desplazamientos de los nodos, ¿no? Entonces, para recordar un poco, en términos generales, el método de los nodos, vamos a resolver esta armadura y vamos a partir de los conceptos fundamentales, ¿no? De las hipótesis que vamos a ocupar para poder resolver armaduras. La idealización como tal de la estructura se basa en tres hipótesis fundamentales, ¿no? de solución. Tres hipótesis fundamentales. Una tiene que ver con el tipo de conexión que tienen los nodos. Lo que suponemos es que la conexión entre elementos es articulada, ¿no? Los nodos son articulados. Nodos articulados. Algunos autores hablan de suponer que estamos trabajando conexiones mediante pernos sin fricción, ¿no? Alguna vez les presenté el modelito de dos barras articuladas, ¿no? Esa sería la hipótesis. Déjenme prender la cámara. A ver. A ver si la ven. ¿Cómo está? ¿Sí? Lo que suponemos es que la conexión de los elementos en armaduras es de este tipo, ¿no? Son conexiones mediante pernos sin fricción, ¿no? Si se permite la rotación. Esa sería una hipótesis, ¿no? Que en realidad, pues no es del todo cierto, ¿no? En la mayoría de los casos son conexiones ya rígidas, ¿no? Pero en el análisis se va a suponer este tipo de conexión, ¿no? Una conexión articulada. La otra hipótesis es respecto a las cargas. Las cargas se van a aplicar en los nodos, ¿no? Cargas se aplican en los nodos. ¿Okay? Y la última sería que no existen excentricidades, ¿no? Entre los ejes de los elementos. ¿Okay? Con esas tres hipótesis, lo que suponemos es que los elementos únicamente van a estar trabajando en esfuerzo normal, es decir, se van a tensionar o se van a comprimir, pero no van a presentar fuerza cortante ni momento flexionante, ¿no? Esas serían las tres características necesarias para poder suponer eso, ¿no? Que no hay momento ni cortante, únicamente fuerza axial, ¿no? La primera la representamos hace rato con el esquemita, ¿no? De las dos barras articuladas. Algunos autores en libros lo representan con circulitos, ¿no? Y eso nos indica que la conexión está articulada, ¿no? La otra hipótesis es que todas las cargas se aplican únicamente a los nodos. Si estamos analizando una armadura, no vamos a suponer que la carga está eh, sobre el claro del elemento, ¿no? Porque si no habría cortante, ¿no? Por lo tanto, pues ya no estaríamos hablando como tal de una armadura, ¿no? Entonces todas las cargas se aplican en los nodos. Y la última hipótesis es respecto a la excentricidad de los nodos, ¿no? Si yo hago un acercamiento, por ejemplo, acá, ¿no? Y veo la barra, ¿no? Bueno, supongamos que está así. ¿Sí? El eje de los elementos va a concurrir en el mismo punto, ¿no? Que sería en el centroide del nodo, ¿no?
no concurrir en el centroide se van a presentar excentricidades y por lo tanto generaría momentos en los extremos, ¿no? Entonces, eso no lo estamos considerando. Entonces, no habría como tal una excentricidad. El nodo, la conexión de nodo, quedaría ahí, ¿no? Okay. Vale, esa sería la hipótesis número 3, ¿no? Okay. ¿Preguntas con esta parte? Para el análisis de armaduras. Ahora, en cuanto a la descomposición de fuerzas, ahorita vamos a trabajar con elementos que van a estar inclinados, ¿no? Y si recuerdan, ¿cuántas ecuaciones de equilibrio tenemos para resolver un nodo? ¿Tres? Para resolver el nodo tendríamos nada más dos, ¿no? Las dos ecuaciones de equilibrio que tenemos en el nodo es sumatorio de fuerzas en X tiene que ser igual con 0 y sumatorio de fuerzas en Y tiene que ser igual con 0. Esas son las dos ecuaciones de equilibrio que tenemos para equilibrar un nodo, ¿no? Por lo tanto, aquellas barras que estén inclinadas hay que calcularle su descomposición de fuerza, ¿no? En ese sistema global, ¿no? Cuánto proyecta en X y cuánto proyecta en Y, ¿no? Esas proyecciones de fuerza se van a calcular a partir de los cosenos directores, es decir, del seno y el coseno respecto a la horizontal, ¿no? Esta sería la magnitud, ¿no?, de la fuerza. Aquí vamos a tener un ángulo que vamos a llamar teta, y estas serían sus proyecciones, ¿no? Fy y fuerza en dirección X, ¿no? De tal manera que eh, la proyección de fuerza en X va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el coseno de teta, y la proyección en Y va a ser igual a F seno de teta. Si yo tengo una proyección y quiero obtener la magnitud, pues nada más despejo, ¿no? F va a ser igual a las proyecciones sobre el coseno de teta o Fy sobre el seno de teta. ¿Okay? ¿Cómo calculamos ese seno y ese coseno? A partir de las proporciones de inclinación de la barra, ¿no? Coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el seno de teta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? Y esto suponiendo un triángulo rectángulo, ¿no? Este es teta, este sería el cateto adyacente, este sería el cateto opuesto, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, si tenemos la magnitud de la fuerza y quiero conocer su proyección, multiplico por el coseno de teta. Si tengo la proyección y quiero obtener la magnitud, divido entre el coseno de teta o el seno de teta, ¿no? Entonces, eso vamos a estar ocupando ahorita para poder resolver de manera más rápida el ejercicio, ¿no? Las proyecciones de fuerza se van a hacer directamente en el nodo, de tal manera que el planteamiento como tal de ecuaciones de equilibrio le vamos a tratar de reducir al máximo, ¿no? Lo menos que podamos plantear ecuaciones de equilibrio, mejor, para que no tardemos mucho en resolver. Es decir, si visualmente yo tengo una barra, no, primero vamos a dibujar el nodo. Si visualmente en el nodo yo veo que hay una fuerza horizontal que va en esta dirección, y luego tengo una barra aquí inclinada, y luego tengo otra fuerza aquí horizontal, por ejemplo, para no hacer sumatoria de fuerzas en X y hacer la descomposición, habría que ver la magnitud. Por ejemplo, si aquí vale 10 y aquí vale 5, si sumamos las fuerzas horizontales, va a haber un desequilibrio que va hacia la derecha, ¿no? De 5. Para que se equilibre, la proyección de fuerza de esta barra inclinada debe ir hacia la izquierda, ¿no? Y su proyección debe de valer 5. Si ya tenemos su proyección, que debe valer 5 para que se equilibre el nodo en X, la magnitud de la fuerza va a ser 5, que sería la proyección entre el coseno de eta X, y así obtenemos la magnitud de esta fuerza, ¿no? Entonces, todos los balances, todos los equilibrios, trataremos de resolverlos de manera visual en el nodo, ¿no? Para reducir el número de ecuaciones propuestas, es decir, que no hagamos sumatoria de fuerzas en X, tiene que ser igual con 0, convención de suma, más 10, menos 5, más la fuerza de la barra por el coseno de teta, tiene que ser igual con 0, despejamos f, que va a ser igual a 5 sobre el coseno de teta, ¿no? Y al final obtenemos el mismo resultado, ¿no? Entonces, trataríamos de hacer estas operaciones que les comento de manera visual, ¿no? A partir de ver el desequilibrio como tal de cada junta, ¿no? ¿Okay? Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta, duda. ¿No? Vamos a ver qué ejercicio vamos a resolver.
Este viene también el libro de Hibeler. Entonces podemos comenzar calculando, por ejemplo, los cosenos directores, ¿no? ¿Cuánto va el coseno y seno de teta para cada barra inclinada? Bueno, al menos la geometría de la armadura es simétrica, ¿no? Las cargas no, ¿no? En cuanto a cargas no es simétrica. Entonces, por ejemplo, la inclinación de la barra AH es igual que la de FE, ¿no? Y HG tiene la misma inclinación que GF, y BG, perdón, tiene la misma inclinación que la de GDD, ¿no? Como sugerencia, pues podemos nombrar las barras para después trabajar más fácil. Hacer una copia. En la primera armadura vamos a calcular cosenos directores y nombrar a las barras, y en la segunda armadura vamos a resolver, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a llamarla a esta M1, no parece M, ¿no? Se ve medio feo. M1, vamos a llamar esta M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12 y M13, ¿no? 13 barras. Y ahora calculamos cosenos directores, y eso va a ser de acuerdo a la proporción de inclinación. Aquí lo que nos dice es que la distancia entre el apoyo A y E son 12 metros, y que está dividido en 4 espacios de 3 metros cada espacio, ¿no? Entonces, entre A y B debe haber 3 metros, entre B y C también, entre C y D, y entre D y E debe haber esos 3 metros, ¿no? Si calculo la proporción de la barra M1, ¿no? Debe ser 3 en X, 3 en Y, y esta es una proporción 1 a 1, ¿no? De manera que la hipotenusa va a ser igual a raíz de 2, y el coseno director para esa proporción sería 0.7071, ¿no? Si dividen 1 entre raíz de 2, les va a dar 0.7071. Los cosenos directores vamos a redondearlos a 4 decimales, ¿no? En X es 0.7071, y en Y también sería 0.7071. Y esta barra M1 tiene que ser la misma inclinación que la barra M4, ¿no? Tiene el mismo coseno director. Okay. Ahora, M2, ahí sí ya cambia la proporción, ¿no? Ahí tenemos 3, y en Y tendríamos 4.5 menos 3, tendríamos 1.5, ¿no? Esa sería una proporción 2 a 1, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale la hipotenusa? Raíz de 5, ¿no? Si dividen 2 entre raíz de 5, les tiene que dar 0.8944, y 1 entre raíz de 5, 0.4472, ¿no? Okay. Estas proporciones de 2 a 1, 1 a 1 son muy recurrentes en este tipo de ejercicios. Entonces, conforme las veamos practicando, se las van a aprender, ¿no? Ya no tienen que calcular como tal, a lo mejor en la calculadora el valor este, del cociente, ¿no? Sino ya al ver la proporción ya saben cuánto es el resultado por el hecho de estar resolviendo de manera frecuente este tipo de ejercicios, ¿no? Ok, entonces M2 va a tener la misma inclinación que M3, ¿no? Okay, y nos faltaría nada más M13 y M12, ¿no? Que tenían la misma inclinación. ¿Qué proporción tendría M12? Sería 3 y 4.5, ¿no? Okay. ¿Cuánto valdría la hipotenusa? 3 al cuadrado más 4.5 al cuadrado, y eso nos da 29.25, ¿no? Raíz de 29.25. No va a quedar acá. 29.25. Si divido 3 entre raíz de 29.25 y 4.5 entre raíz de 29.5, eso nos va a dar los cosenos directores, ¿no? En X y en Y. Entonces 3 entre raíz de eso, ¿cuánto les da? ¿Cómo dijo? Raíz Eh, de 29.25 25, luego. ajá. 3 entre raíz de Oh, 29.25 y 4.5 entre raíz de 29.25. Este ¿Me sería puedes dar puntos en X. Ajá. el de 3 es 0.55.
a 4 decimales. Ah, es 47. Y el de Y, 0.8320. 0.80. Y ya tenemos los valores de coseno de teta y seno de teta de cada barra inclinada, ¿no? De tal manera que esto agilice el cálculo, no tengamos que hacer incluso ya no calculamos el ángulo como tal, ¿no? Ya tenemos el valor de coseno de teta y de seno de teta, ¿no? En la descomposición. Muy bien. Entonces, podemos ya comenzar a resolver la armadura. Voy a copiar acá abajo, entonces, los cosenos directores. Sería 0.7071 y 0.7071. Para la barra HG sería 0.8944 y en Y 0.4472 y de la barra inclinada de B a G será 5544, 0.5544 y en Y, no me acuerdo, 83.2, ¿no? 0.83. Estos son los cosenos directores, ¿no? Coseno de teta y seno de teta respectivamente, ¿no? Podemos empezar el análisis con un nodo que sea bastante fácil, sin calcular reacciones. Hacemos el análisis del nodo C. La fuerza vertical es hacia abajo para que se equilibre. La fuerza en el nodo C de la barra vertical tiene que ir hacia arriba, ¿no? Y la magnitud tiene que ser igual a la carga contra aquí, que sería de 7, ¿no? Lo que ocurre en un extremo tiene que ocurrir en el otro, ¿no? Si aquí sale del nodo, es decir, va hacia dentro de la barra, en el extremo opuesto también, ¿no? ¿Okay? Y ya resolvimos esa. Y aparentemente creo que serían todas las que podríamos resolver así sin calcular reacciones, ¿no? Porque aquí tendríamos 4 incógnitas, aquí tendríamos 4 incógnitas, aquí igual 4 incógnitas, aquí tendríamos 3, ¿no? Cada barra o cada fuerza interna de la barra representa una incógnita en el sistema de ecuaciones que se puede plantear en cada nodo, ¿no? Por lo tanto, un nodo en el cual tengamos 3 barras que no conocemos su fuerza, pues no se podría resolver, ¿no? Entonces ahí ni perder el tiempo, ¿no? Entonces lo que podemos plantear ahorita es el cálculo de reacciones para determinar el equilibrio tanto en el nodo E como en el nodo A, ¿no? Si hacemos sumatoria de fuerzas en X para calcular la reacción de AX, pues esta vale 0, ¿no? Esta reacción de AX vale 0. Y ahora por sumatoria de momentos vamos a calcular cualquiera de las dos reacciones verticales, tanto en A como en E, ¿no? Vamos a suponer que vamos a calcular la reacción en E y vamos a plantear estática, ¿no? Lo mismo, sumatoria de momentos con respecto, en este caso, al punto A, tiene que ser igual con 0 y establecemos una convención en la cual vamos a sumar momentos, ¿no? Todas las cargas verticales hacia abajo con respecto a van a estar actuando en esta dirección, ¿no? Entonces, para mi convención, estarían siendo una resta. En el caso de la reacción N, así como la propuse, pues sería una suma, ¿no? Entonces vamos a calcular. Ya, menos 6 por la distancia perpendicular, que sería 3. Menos 7 por la distancia perpendicular, que sería 6. Menos 4 por la distancia perpendicular, que sería 9, ¿no? Más la reacción N por 12, ¿no? Y eso tiene que ser igual con 0. Si desarrollan, ¿cuánto les da la reacción N? 8. Okay. Sí, es 8. 8, ¿no? O menos 8. 8. 8, ¿no? Porque va a pasar, está menos, 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 del otro lado de la ecuación va a pasar como más, Ujú. ¿no? No, sí, sí. Menos 12, menos 42, menos 36. Eso les da menos 96, pasa como 96 positivo, y eso entre 12 da 8. Muy bien. Esta reacción vale 8, y por sumatoria de fuerzas en Y, ¿cómo tiene que valer la reacción en A? Sería menos 6, menos 7, menos 4, más 8, ¿no? Esa sería la diferencia, va a quedar negativa, por lo tanto la reacción en A es vertical hacia arriba, y sería esa diferencia, ¿no? Sería 9, 9, ¿no? ¿no? Sí. 9. Muy bien. Y ahora sí ya podemos empezar a calcular las fuerzas en las barras, ¿no? Y aquí ya podemos empezar, por ejemplo, con el nodo A, ¿no? Si revisamos el nodo A, tenemos una fuerza de 9, ¿no? Luego tenemos una barra inclinada y una barra horizontal.
Obviamente la barra horizontal no va a poder proyectar fuerza vertical, ¿no? Entonces esa no me puede dar el equilibrio de fuerzas en Y. Lo que yo sé es que para que se equilibre este nodo, tiene que haber una carga vertical hacia abajo de 9 también, ¿no? Para que la suma me dé 0. Por lo tanto, la componente vertical de la barra inclinada de A a H tiene que valer 9, ¿no? Entonces ponemos aquí las proyecciones, ¿no? Para que cuando hagamos el balance de nodos, de fuerzas en los nodos, sea más rápido, ¿no? Y la descomposición la tengamos directamente en la barra, ¿no? Esta tiene proyección de 9 en Y, y el sentido de la fuerza sería vertical hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, va a entrar al nodo. Lo que ocurre en este extremo tiene que ocurrir en el otro, ¿no? Entonces aquí también entra al nodo. ¿Ok? Si ya tengo la proyección de la fuerza, ¿cómo puedo obtener la magnitud? Dijimos, dividiendo entre el coseno director. Entonces, 9 entre punto 70, 71, ¿cuánto les da? A dos decimales para redondear rápido. 12,73. Sí. ¿Ok? Y su predicción en X tiene que valer también 9, ¿no? Porque el coseno director es el mismo en ambas direcciones, ¿no? En X y en Y. Muy bien. Ya sé que la magnitud vale 12,73 y que la proyección en X de esta barra inclinada va a ir hacia la izquierda y tiene que valer 9. Para que se equilibre yo necesito una fuerza que vaya en sentido contrario y que también valga 9. La barra horizontal es la única que me va a poder equilibrar esa fuerza porque la reacción en AX vale 0. Entonces esta reacción tiene que, bueno, perdón, la fuerza de la barra tiene que ir hacia la derecha. Si de este lado va a la derecha, en el otro extremo tiene que ir hacia la izquierda, ¿no? De tal manera que en los dos casos sale del nodo y esta barra estaría trabajando en tensión. Si la flechita en mi nodo lo comprime, ¿no? Lo apachurra, estaría en compresión. Si mi flechita de la barra jala hacia adentro del elemento, o si lo quieren ver así, tensiona el nodo, pues evidentemente está trabajando en tensión. Por lo tanto, esta barra vale 9 y estaría en tensión. Y la de 12,73 estaría en compresión, ¿no? Okay. Entonces ya tenemos equilibradas, bueno, ya tenemos la fuerza de dos barras, ¿no? Tres, perdón, con la de 7. Ahora, pues hay que ver qué nodo es más conveniente de resolver, de acuerdo al número de incógnitas, ¿no? Por ejemplo, en el nodo H tenemos una fuerza vertical de la barra, otra proyección vertical y una proyección horizontal. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en X en H, la única fuerza que me va a equilibrar en esa dirección, es decir, en X, va a ser la componente horizontal de esta barra inclinada, ¿no? Y luego el equilibrio del nodo H, esta fuerza en X proyecta 9 hacia la derecha. Para que se equilibre necesito una fuerza que vaya de 9 a la izquierda, ¿no? De tal manera que el valor de esa fuerza en su proyección en X sería de 9. Y el sentido sería así, ¿no? Entra al nodo, aquí también va a entrar al nodo. Y la magnitud sería 9 entre el coseno director en X de esta barra y el coseno director en X es de 0,8944. ¿Cuánto les da la magnitud? 10,06. Y su proyección en Y va a ser la mitad, ¿no? De la de X, porque es una proporción 2 a 1, ¿no? Este es el doble, 0,8944 es el doble de 0,4472. Entonces, si en X vale 9, en Y debe de valer 4,5, ¿no? Es que aquí ya no nos va a alcanzar. Déjenme decir una cosa. No. Esta fuerza aquí va a valer 4,5. ¿Okay? Y ya equilibramos el nodo H, ¿no? En X nada más, ¿no? Ahora nos falta el equilibrio en Y. Si revisamos el nodo H en dirección Y, esta fuerza del elemento AH en Y va a proyectar vertical hacia arriba y proyecta 9, ¿no? Y esta fuerza proyecta vertical hacia abajo y proyecta 4,5. Por lo tanto, hay un desequilibrio hacia arriba de 4,5. Para que se equilibre esta barra, tiene que ir hacia abajo, ¿no? Su flechita tiene que apuntar hacia abajo en el nodo H y su magnitud va a ser de 4,5, ¿no? ¿Okay?
va hacia abajo, sale del nodo y su magnitud es de 4.5. Ya que libramos el nodo H ahora sí completamente, el nodo A, y ahora no sé si sugieren, hacemos el nodo B para poder equilibrar. ¿O qué nodo les parece que podríamos continuar? Pues sí, el B El B, ¿no? Vamos a hacer el B. tiene 2 incógnitas nomás. ¿Mandé? Creo que pues, como nada más ya tiene 2 incógnitas. Exactamente. Y una de las incógnitas, bueno, esta barra tiene nada más proyección en Y, ¿no? Una sola proyección en Y. Tenemos dos fuerzas que pueden equilibrar en X, ¿no? Entonces, el desequilibrio de fuerzas verticales del nodo B lo va a tener que equilibrar la componente vertical de esta barra, ¿no? Entonces, si revisamos la sumatoria de fuerzas en Y de este nodo, sería menos 6 de la carga, más 4.5, la diferencia la tiene que absorber esta proyección vertical de esta barra, ¿no? Entonces sería 1.5 entonces, ¿no? Y tiene que ser vertical hacia arriba, ¿no? Sale del nodo y su proyección vale 1.5, ¿no? ¿Cuánto va a valer la magnitud de la fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué dijo 1.5? Porque esta vale 6 y esta vale Ah, se 4.5. resta. Ah, sí. Entonces hay un desequilibrio hacia abajo de 1.5. Uh-huh. La fuerza o la proyección de la barra tiene que valer 1.5 y se tiene que proyectar vertical hacia arriba, ¿no? Es decir, en la proyección, esta se va a tener que proyectar hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Okay. Ahora, ¿cuánto va a valer la magnitud? 1.5 entre el coseno director en Y de esa barra y el coseno director en Y de esa barra sería 0.832. ¿Eso cuánto les da? 1.5 entre 0.832. No, 1.80. 1.80, ¿no? Redondeo 2. Okay. Y su proyección en X sería el valor que obtuvimos de la magnitud por 0.5544, ¿no? $55.44. Sí. Bueno, a mí me da redondeado a 1, ¿no? ¿Cómo dijo que era el...? La proyección. Si ya tengo la magnitud de la fuerza, Ajá. se multiplica por el coseno director en X en este caso, ¿no? Que sería por 0.5584, ¿no? Sería 1.8 por 0.554. Y eso redondeado nos va a dar 1, ¿no? Ah, sí. Perfecto. Entonces, ya tenemos el equilibrio en fuerzas de este nodo B en Y. Nos falta equilibrarlo en X. Si hacemos lo mismo para proyectar, en X va a proyectar la barra inclinada 1 hacia la derecha, ¿no? Vamos a poner aquí. En el nodo B proyecta 1 hacia la derecha y luego aquí hay 9, ¿no? ¿Okay? Por lo tanto, hay un desequilibrio de 8 en este lado. Para que se equilibre, debe haber una fuerza de 8 hacia este sentido, que sería el de esta baja, ¿no? Sale del nodo y vale 8. Sale del nodo y vale 8. Y esa estaría trabajando entonces en tensión. Y ya equilibramos el nodo B. Ahora, ¿qué nodo podríamos resolver? El C. El C está rápido, ¿no? Ya equilibramos en Y, en X. Si van 8 a la izquierda, tienen que ir 8 a la derecha. Sale del nodo, sale del nodo, ¿no? ¿Okay? También estaría en tensión. Y ahora, podríamos comenzar en E, ¿no? Podríamos resolver, por ejemplo, en D también. No, tenemos 3 incógnitas, no podemos resolver D, ¿no? ¿En G? En G, pero Sí, tenemos que podría. plantear un sistema de ecuaciones, ¿no? Porque hay Ah, dos sí. barras inclinadas, ¿no? Como las dos barras están inclinadas, hay dos incógnitas por proyección, ¿no? Entonces necesitamos proponer un sistema de ecuaciones. En el caso del nodo E, la única fuerza vertical que va a equilibrar el nodo va a ser la proyección vertical de esta barra inclinada, ¿no? Si van 8 hacia arriba, tienen que ir
8 hacia abajo. Su proyección, perdón, tiene que valer 8. Entra al nodo, y su magnitud va a ser 8 entre el coseno director en X o en Y en este caso, porque es la misma inclinación, ¿no? Es decir, tiene la misma proporción 1 a 1. Sería 8 entre punto 70, 71, ¿no? Aquí está la inclinación de esa barra. 8 entre punto 70, 71. ¿Y eso cuánto les da? 11.31. 11.31, ¿no? Como es una proporción 1 a 1, la proyección en X tiene que haber también 8. Cuando quiera hacer el equilibrio del nodo E en X, la fuerza en X de la barra FAE se proyecta hacia la derecha, vale 8 para que se equilibre. Esta fuerza tiene que ir hacia la izquierda, sale del nodo y esta vale 8. Esta tiene que valer 0 entonces, ¿no? ¿Y Sí, cómo ¿no? sabe que ya vale 0? Porque su proyección en X tiene que valer 0, ¿no? ¿Sí? Si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, sería 8, y luego aquí va a ser 8, por lo tanto la componente horizontal de aquí tiene que valer 0. Uh-huh. Cualquier valor bueno, 0 entre cualquier valor nos va a dar 0, ¿no? Si es que no Uh-huh. nos hemos equivocado. ¿Sí? Ah, ya. ¿Ya? Uh-huh. ¿Sí? O quieren revisar otro nodo para verificar este valor también, ¿no? Pero esta tiene que valer 0, ¿no? De tal manera que si hago sumatoria de fuerzas en Y, la única fuerza que me va a equilibrar esta carga de 4 kilonewtons pues, va a ser esta barra, ¿no? Tiene que ir hacia arriba, sale del nodo y esta tiene que valer 4, ¿no? Y ahora, pues yo sugiero que hagamos el nodo F y verifiquemos el balance de fuerzas en el nodo G, ¿no? Y ese nos tiene que dar ahí 0 también, ¿no? ¿Okay? Si hacemos el balance de fuerzas en X de este nodo en F, la proyección de fuerza en F va hacia la izquierda, ¿no? Y vale 8. Para que se equilibre, esta tiene que valer 8 hacia la derecha, ¿no? Entonces la flechita tiene que apuntar en esta dirección, entra al nodo, y por lo tanto aquí también tiene que entrar al nodo, y su proyección va a valer 8. Como es una proporción 1 a 2, la barra GAF, si recuerdan, ¿no? Que es una proporción 1 a 2, esta de acá. Entonces su proyección en Y tiene que valer 4. La magnitud va a ser 8 entre punto 89 y 44. ¿Y eso cuánto les da? 8.94. 8.94, que sería 8 entre el coseno y vector en X, que sería 0.8944. Y eso les da 8.94, dice, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ahora, pues para ver si estamos bien, hay que hacer el equilibrio del nodo G, ¿no? Si no nos da 0, hay que checar en qué nos equivocamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, la barra HG proyecta para el nodo hacia la derecha 9, ¿no? Y luego esta barra de B a G proyecta hacia la izquierda 1. Y esta 0 y esta proyecta hacia la izquierda 8. Si hacemos la suma, pues nos da 0, ¿no? Al menos en X ya está equilibrado, lo cual implica, o debería implicar, que en Y también debe estar en equilibrio, ¿no? Si hacemos el equilibrio de fuerzas en Y, la barra HG proyecta verticalmente hacia arriba 4.5, ¿no? La barra BG proyecta hacia abajo, ¿no? Proyecta vertical hacia abajo 1.5. La barra CG proyecta hacia abajo 7, ¿no? Y la barra GF proyecta 4 hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Que sería 8.5 menos 8.5, ¿no? Y si nos da 0, ¿no? Entonces ya está en equilibrio, ¿no? Entonces esa barra GAD sí vale 0, ¿no? Está ahí comprobado también, ¿no? Y con eso terminaríamos de resolver la armadura, ¿no? Ya tendríamos los resultados de las fuerzas y verificamos el equilibrio en el nodo G, ¿no? Que fue un nodo que no equilibramos en ningún momento hasta el final, ¿no? ¿Okay? Y ese sería el método de nodos para resolver armaduras. No sé si tengan alguna pregunta. Yo tengo una, pero
en el principio, A ver, vamos a ver. o sea, desde que empezó a sacar sus números en los rectángulos, Ajá. pero los negros. Los que son los Es- directores. Ajá. ah, Estos. o sea, esos, Ajá. o sea, ¿cómo ya sabía que esos van ahí? Pues, o sea, ¿cómo siguió o así? Por por ejemplo, esta inclinación de esta barra, si hago el triángulo rectángulo acá, aquí mide 3, ¿no? Y aquí mide 3 también, ¿no? Que es lo que puse acá. Ah, o sea, Tienen, son, tienen la misma proporción 1 a 1, ¿no? Daría lo mismo si lo calculara con 3, ¿no? Si, ¿sabes? Si calculo con 3, la raíz sería este, 18, ¿no? Si dividimos 3 entre raíz de 18, les tiene que dar 0.7071, ¿no? Y 3 entre raíz de 18 también les tiene que dar 0.7071, ¿no? sí, Sí, sí les da, ¿no? ¿No? Sí. Yo como la proporción la manejamos de manera regular, pues, en clases, estas proporciones son bastante frecuentes, ¿no? En el análisis de armaduras. Entonces, por ejemplo, pues ya te las llegas a aprender de memoria. Cuando ves que la inclinación tiene la misma proporción, ya sea 3 3 o ya sea 4 4 o sea, 2 a 2, ya sabes que los cosenos directores de esta barra, como están en la misma proporción en X y en Y, ponen 0.7071 y 0.7071. ujú. Lo mismo ocurre cuando hay una proporción 2 a 1, ¿no? Esa es una proporción bastante frecuente también en el análisis de armaduras. ¿Cómo se determinó esa proporción 2 a 1? Pues aquí vale 3, ¿no? Si hacemos el triángulo rectángulo aquí, ¿no? Acá. Ya sabemos que entre espacios horizontales la distancia es de 3, ¿no? Y aquí por diferencia 4.5 menos 3 de acá, este tiene que valer 1.5. Pues yo sé que 3 es el doble de 1.5, por lo tanto yo digo que esta proporción es 2 a 1, ¿no? Y esa Ujú. proporción también es bastante conocida. Iba a dar lo mismo, pues que tuvieras 3 y 1.5 y a eso le sacaras la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? Va a ser lo mismo, si divides 3 entre esa hipotenusa te va a dar 0.8944 y 1.5 entre el valor de la hipotenusa te tiene que dar 0.4472. Entonces, cuando veas una proporción igual, ya te la sabes, ¿no? Entonces, si es, por ejemplo, 3 y aquí vale 6, por ejemplo, sigue siendo una proporción 2 a 1. Si es, por ejemplo, 2 y aquí es 4, sigue siendo una proporción 2 a 1, ¿no? O al revés, ¿no? Que sea más proporción en X, será, por ejemplo, aquí 5 y aquí fuera 2.5, también sigue siendo una proporción 2 a 1, ¿no? Entonces ahí sabes que el que tenga el mayor cateto, su proyección vale 0.8944 y el de la mitad vale 0.4472. Sí. Son proporciones ya bastante recurrentes. Si se logran visualizar desde el principio, pues ya es más simple de calcular, ¿no? Te digo, incluso ya nada más viéndolas, ya las puedes proponer. El que no es tan evidente, a lo mejor era el de M12, ¿no? O no sé si a alguien le resultó más evidente la proporción, por ejemplo, 4.5 a 3, que se pudiera simplificar a algo más fácil, como esa de 1 a 2 o 2 a 1, era 3 y aquí era 4.5, ¿no? Entonces aquí sí tuvo la decisión de calcular la hipotenusa, aunque se podía simplificar, sí se puede simplificar entre algún valor, 4.5 entre 1.5. Bueno, si se divide entre 1.5 aquí me da 3. Y si divido esto entre 1.5 pues me da 2, ¿no? Y tiene que ser en media proporción. Esta es raíz de 13, ¿no? Entonces 2 entre raíz de 13 si les da, ¿cuánto nos dio nosotros? Punto 5547. 2 entre raíz de 13. Sí, sí, sale. Entonces es esa proporción, ¿no? 2 a 3, por ejemplo. A lo mejor no la visualizamos desde el principio, pero pues no pasa nada. Se calcula la hipotenusa. Sí saben calcular la hipotenusa, ¿verdad? Sería 3 al cuadrado más 4.5 al cuadrado, ¿no? Claro. Ujú.
se divide el concepto de seno y de coseno, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa y seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y ya obtenemos las proporciones. Para no calcular los ángulos, ¿no? Y después proponer ecuaciones de equilibrio, donde tenga que descomponer el ángulo es más tardado, ¿no? No sé si así se respondió tu pregunta. Bueno, en el último, en ese donde dice, bueno, el que explicó apenas en dónde lo ocupamos de la armadura. El último fue en el tramo de M12 y M13. Este de acá. Aquí se forma el triangulito, ¿no? Esta es la diagonal. Aquí se forma, ¿no? Ya sabemos que aquí vale 3 y esta altura vale 4.5. ¿Y cómo sacó el 29.25? Con la calculadora. 3 al Pero, cuadrado más 4.5 al cuadrado. Sí, hipotenusa. Pues es la hipotenusa. 4.5, ¿no? Sí, sí. Perdón. Ok, Así de que me lo sepa, no, pues, pero sí. Son proporciones a veces más recurrentes, ¿no? Esto está, al menos dos sí son fáciles, ¿no? La otra proporción que se ve bastante, esa no la mencioné, en este ejercicio no viene, ¿no? Pero es la de 3 a 4, ¿no? 3 a 4, y sabemos que la hipotenusa vale 5, entonces esas cosenos directores sería 0.6 y 0.8, ¿no? Esos también son recurrentes o proporciones de esta misma, ¿no? Por ejemplo, 1.5 y 2, ¿no? Como es una proporción 3, 4, también aquí sería 0.8 y 0.6, ¿no? Es otra proporción también bastante frecuente en el análisis de armaduras, ¿no? Okay. Entonces, dentro de las ecuaciones que vamos a ver de métodos energéticos, es indispensable, al menos en el análisis de armaduras, conocer las fuerzas internas de las barras, ¿no? Para poder calcular desplazamientos. Esto fue como un repaso de estática para recordar el método de nodos, cómo se pueden resolver las armaduras, recordar un poco de cosenos directores, y a lo mejor lo que me falta preguntarles es si está en tensión o compresión algún elemento. Entonces, por ejemplo, el elemento de fuerza 12.73 está en tensión o en compresión. Está en compresión. Compresión. El elemento con fuerza 7 está en tensión o en compresión. Está en tensión. Tensión. El 8.94. Compresión. Compresión. El Compresión. 10.06. Igual. Compresión. Compresión. El 1.8. Tensión. Tensión. Este de 8. Igual tensión. Tensión. Perfecto. Muy bien. Generalmente, cuando la carga es vertical hacia abajo, la cuerda inferior de la armadura está en tensión y la cuerda superior está en compresión, suponiendo que estamos haciendo una analogía entre una viga y una armadura, ¿no? Si recordamos, cuando revisamos el análisis de vigas, ¿okay? Y se flexionan de esta manera ante una carga vertical hacia abajo, las tensiones están abajo y las compresiones están arriba, ¿no? Si checamos toda la cuerda inferior, esta también está en tensión, esta también está en tensión, y esta también está en tensión. Y toda la cuerda superior está en compresión, ¿no? ¿Vale? Más o menos podría también verificarse de esa manera si la fuerza está bien propuesta o no. Si toda la fuerza es vertical hacia abajo y mi cuerda, en algún elemento de mi cuerda superior me da en tensión, hay que revisar por qué, ¿no? Si no nos habríamos equivocado en algún sentido. ¿Vale? Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien falta de escribir su nombre en el chat? No, profe. Perfecto.